Vamos viendo lo referente a la anestesia local, de los principales anestésicos locales utilizados, algunas vías de administración utilizadas, el empleo clínico de estos, su potencia, duración, eficacia anestésica, componentes del cartucho anestésico dental, algunos aspectos relacionados con los factores que van a determinar la eficacia local de la anestesia local, anestésicos locales, sus efectos sistémicos, accidentes de procedimiento, locales o por procedimiento, algo de alergias y toxicidad, interacciones con otros medicamentos, presentaciones, anestesia local en condiciones especiales sistémicas, agentes vasoconstrictores y sobre todo pues algunos criterios del uso de los anestésicos locales, ¿no? Entonces, como le decía yo, la anestesia general y obviamente local, pues ya es un tema muy amplio en lo que es la parte de medicina en odontología. Ya que recuerden que los anestésicos locales, los anestésicos generales conllevaban a una inconsciencia del paciente, ¿no? Interrumpiendo la función motora, sensitiva, sensorial y vasovagal del paciente. Pero con la anestesia local, pues estamos controlando o suprimiendo la sensibilidad en una determinada zona o en una determinada área para un procedimiento dental. Ustedes pueden indagar o buscar alguna información complementaria referente de ello para que amplíen un poquito más lo referente al tema, ¿no? Acá estamos viendo algunos aspectos puntuales. Entonces, los procedimientos de anestesia local son los que más vamos a utilizar nosotros, por ende que la anestesia local es la sustancia medicamentosa que más usa el odontólogo en su práctica clínica, en la técnica intraoral o extraoral que fuera, justamente para lograr la pérdida de la sensibilidad en determinada área, superior, inferior, en los pacientes, ¿no? Con el debido conocimiento del mismo. Entonces, los anestésicos locales van a ser fármacos que van a bloquear la iniciación y conducción del estímulo nervioso, por ende disminuyendo la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones sodio. Obviamente es un tipo de acción que va a actuar a nivel de los canales transmembrana especializados a expensas de los canales de sodio, interrumpiendo la conducción nerviosa. Ojo que el paciente está consciente. ¿Por qué? Porque no atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea, no produce depresión, ¿no? Se pierde la sensibilidad en la zona, el paciente no experimenta dolor. Hay la supresión de la sensibilidad, justamente porque van a ser inervados y irrigados algunos nervios en la zona. Y el paciente, una vez que acabe el efecto, se recupera completamente, sin algún daño o algún efecto irreversible, ¿no? Entonces, cuando uno coloca la anestesia a nivel de la mucosa en el tejido, pues es una cuestión de segundos, es una acción muy rápida, donde van a ver acá algunos procesos, ¿no? Cuando el canal de sodio está cerrado, obviamente pues el sodio no ingresa. Cuando el canal se apertura, en este caso por un anestésico local, ¿qué va a pasar? Que el sodio del intracelular sale al extracelular, ¿no? Generando lo que le llaman la fase de despolarización. Para que después haya un equilibrio y justamente se dé la fase de repolarización, cuando ese sodio del extracelular al intracelular prácticamente se equilibra. Y es una cuestión que se da pues en, miren, milisegundos. Por eso cuando uno coloca una anestesia, el efecto es rapidísimo. ¿Por qué? Porque va a actuar a nivel de los canales de sodio, específicamente a nivel de membrana. Bien. Obviamente van a haber dos condiciones. Para que un anestésico local actúe a nivel de membrana, a nivel de la mucosa, ¿no? Puede ser que el pH de la zona, del tejido, esté un pH normal. Estamos hablando del 7,2, 7,4, donde el anestésico local, dentro de sus elementos, tiene una parte ionizada, que es la que va a atravesar la membrana y generar pues ese efecto anestésico en un pH aparente al tejido. Pero si el pH del tejido
está inflamado, es muy ácido, 2 a 3, esa parte ionizada no va a atravesar los canales de membrana y por ende el efecto anestésico local no va a ser el esperado. Por eso que es importantísimo que cuando uno coloca un anestésico local, el tejido anestesiar tiene que tener características. Y una es su pH, que no hay infección, que no hay inflamación, para que el efecto anestésico sea el total. Pero sin embargo, si hay un tejido inflamado, infectado y un pH ácido, el efecto anestésico local va a verse disminuido o anulado por justamente pues estos aspectos que le he mencionado en estas imágenes, ¿no? ¿Cuál es la secuencia de acción de un anestésico local? Desde que inyectamos, sea cual fuese la técnica, se difunde a través de membrana del nervio. Va a haber acá un equilibrio de formas ionizadas y no ionizadas, ¿no? El anestésico se va a fijar en los receptores de membrana a nivel de los canales iónicos especializados tras membrana. Se bloquean los canales de sodio, ¿no? Se despolariza, se inhibe la progresión del potencial de acción y por ende se produce netamente el proceso anestésico. Entonces miren ustedes, desde que aplicamos la anestesia hay pequeños grandes momentos hasta que se bloquea o se produce el bloqueo anestésico en la zona, ¿no? Cuál fuese la técnica correspondiente a aplicar. Entonces, ¿qué otros aspectos importantes? Que con la anestesia local controlamos el dolor en el paciente, ¿no? Recuerden que muchos casos de los pacientes que vienen a la práctica dental vienen con dolor. Entonces, al aplicar un anestésico local, justamente suprimimos el dolor. Una gran ventaja que tiene. Bloqueamos el impulso doloroso, ¿no? De hecho, que la anestesia local va a ser mucho más segura que la anestesia local. ¿Por qué? Porque no ponemos en riesgo la mayoría de órganos, no ponemos en riesgo la conciencia del paciente. El paciente responde a órdenes, el paciente está despierto, ¿no? Bien, obviamente, muchos procedimientos en medicina y odontología requieren tratamientos con anestesia local. Niños, adultos, ancianos, todo ello, ¿no? En muchos de los casos sin ninguna contraindicación por lo general. La técnica relativamente sencilla, pero el término sencillo no debe usarse de una manera pues despectiva, ¿no? Sencillo, en técnica sencilla, si es que se conoce correctamente la técnica, porque si no se conoce correctamente la técnica, podemos incurrir en errores. Y de hecho, pues, uno de los grandes beneficios de la anestesia local es que se le asocia a algunos agentes vasoconstrictores, como la epinefrina, para que se potencie el efecto anestésico local. Ya lo veremos más adelante, ¿no? Y obviamente, pues, requerimos que el paciente colabore. Obviamente, solamente estando despierto va a colaborar, porque si estuviera inconsciente, no colaboraría. Entonces, estas moléculas anestésicas locales tienen algunos sectores o partes, ¿no? Una parte ionizada y una parte no ionizada, ¿no? Entonces, ¿cuál de las partes del anestésico local en un tejido aparente es la que va a bloquear los canales de sodio? La parte no ionizada. Entonces, la parte no ionizada de los anestésicos locales en un tejido sano aparente, que es liposoluble y por ende pues va a penetrar mejor los tejidos y va a bloquear correctamente los canales de sodio. En cambio, en un tejido infectado, inflamado, no hay liposolubilidad y no se bloquean los canales de sodio. Por eso que siempre comentamos, ¿no? Para que el efecto anestésico sea aparente, sea el óptimo, tiene que estar el tejido en buenas condiciones. ¿Ya? Bien, hay un grupo intermedio de la molécula de anestesia que va a determinar el metabolismo y la toxicidad, y los dos grandes grupos, el grupo de los ésteres y el grupo de las amidas. Hoy en día más utilizamos amidas, ¿no? Y luego también, pues, otros aspectos como difusión, fijación y actividad de la molécula anestésica local. Entonces, en cuanto a estructura química, vamos a ver dos grandes grupos, los ésteres y las amidas. Dentro de los ésteres hoy en día ya no se usan muy poco, salvo de repente como anestésica tópica, la benzocaína, ¿no? La anestesia tópica de superficie es superficial, nada más simple. Antes se inyectaba la procaína, pero hoy en día ya por sus efectos adversos ya no se utiliza. Hoy en día todo pertenece al grupo de las amidas o aminoamidas.
específicamente la lidocaína, la mepivacaína y hoy en día, últimamente, la articaína. Siendo las dos primeras, lidocaína y mepivacaína, las más comerciales y las que más se utiliza en el campo odontológico. Entonces, si comparamos el grupo ésteres y el grupo amidas, vamos a ver ciertas diferencias y de alguna manera que la balanza se inclina por el grupo de las aminoamidas, ¿no? Sobre todo, que es la que más se utiliza hoy en día. En muchas formas, tópica e infiltrativa, ¿no? Menos posibilidad de alergias que lo que sí ocasionaban los ésteres, ya que muchos eran derivados del grupo para-aminobenzoico, el PABA, ¿no? Un mejor efecto anestésico. ¿Por qué? Porque también se le asocia a agentes vasoconstrictores como la epinefrina, ¿no? El metabolismo hepático por los microsomas hepáticos, un metabolismo más refinado, un metabolismo, repito, más sintetizado, a diferencia que el metabolismo sanguíneo de los ésteres, ¿no? Y la toxicidad sistémica, pues, de hecho, pues, tiene una mayor importancia en el sentido de que debe administrarse de una manera correcta en muchos grupos de pacientes. Entonces, si vemos cronológicamente, pues, los primeros anestésicos que aparecieron fueron los ésteres, los primeros, cocaína y la procaína, ¿no? Miren cuándo, más o menos, 1800, 1900. Ya en adelante se fueron mejorando algunas moléculas anestésicas y es que aparece luego la lidocaína, miren cuándo aparece, la mepivacaína y ya luego de última generación la articaína. En turquesa están acá los que más se comercializan, lo que más utilizamos, ¿ya? Ya que hay otros que son derivados de ellos que se utilizan en ciertos procedimientos, ¿no? Bien, referente anestésico local es su vía de administración. Les recuerdo que los anestésicos locales no es exclusividad de la odontología, ¿no? Recuerden que la anestesia local también lo utilizan en medicina, para algunos procedimientos. Anestesia epidural, peridural, raquidia, espinal, donde se va a inyectar pues en la zona o el espacio peridural, región lumbar, para hacer un bloqueo nervioso, ¿no? Sobre todo en procedimientos quizás pues en sala de operaciones, donde el paciente le hacen una punción, le ponen un anestésico local, de repente pues una lidocaína, le van a infiltrar para de repente bloquear la zona de los miembros inferiores o de repente alguna otra zona regional, ¿ya? Entonces, no solamente es exclusividad nuestra, pero también en odontología tenemos la anestesia superficial o tópica, que es la más común, ¿no? La que ponemos con el hisopo, un poquito de cremita de anestesia local, y que lo que va a bloquear terminaciones nerviosas superficiales, ¿no? Aquí tenemos a la benzocaína, que es un éster, y acá tenemos a la lidocaína, ¿no? Como jalea, como pomada, perdón, o como un spray. Sencillamente se hace ese hisopado con anestesia tópica para anestesiar parte superficial, para un pequeño corte, incisión o de repente para sentir menos la aguja. Muchos experimentan que más que la aguja, lo que se duele es el líquido. Luego la anestesia por inyección. Acá tenemos las principales técnicas, siendo la técnica más utilizada justamente es la infiltrativa. Esta es la que se va a infiltrar a nivel submucosa, bloqueando la conducción de pequeños filetes nerviosos. La primera era terminaciones. La segunda, infiltrativa, es infiltración de pequeños filetes nerviosos y pequeños nervios, ¿no? Es la técnica que más utilizamos en la parte odontológica, ¿no? Miren ustedes acá en este gráfico, importante para que vean el bloqueo, la anestesia tópica con el hisopo solamente superficial. Cuando ya utilizamos inyección o aguja, dependiendo de la aguja, la profundidad, infiltraremos pequeños filetes nerviosos, un bloqueo de campos semitroncales y bloqueo troncular cuando agarramos troncos nerviosos. Entonces, a mayor profundidad va a ser mayor la potencia o el grupo de anestesia que vamos a lograr, ¿no? Acá vemos anestesia tópica en atomizador, en hisopo y la inyección infiltrativa. Anestesia por bloqueo de campo, ¿no? Acá justamente cuando anestesiamos la cercanía a troncos nerviosos importantes, ¿no? Justamente para una hemiarcada superior o inferior
De repente en el maxilar inferior, cuando queremos anestesiar una hemiarcada inferior, de repente bloqueamos el dentario inferior. Cuando de repente queremos bloquear una hemiarcada de la zona maxilar superior, de repente anestesiamos el infraorbitario de la zona correspondiente. Y el bloqueo nervioso directo, justamente cuando ya vamos a estructuras nerviosas directamente, ¿no? Por ejemplo, en endodoncia hacen el procedimiento en las cuales anestesian justamente la pulpa, ¿no? Para poder extirparla después con un expulsador de pulpa dentaria. Bien, luego tenemos bloqueos complementarios, como técnicas intraceptales, intraligamentaria, periarticular, entre otros, ¿no? Entonces, obviamente, pues, ya ustedes en el curso de cirugía, ¿no? Acá en farmacología estamos conociendo el fármaco, valga la redundancia, pero ya en los cursos de cirugía, ya en los cursos de clínica, ya van a tener que ver las técnicas anestésicas, ¿no? Bien, la técnica anestésica del dentario inferior, una técnica a nivel vestibular infiltrativa, intraceptal, a nivel de la papila, a nivel inferior vestibular, ¿no? A nivel superior, alveolar media, una técnica anestésica por lingual, acá a nivel palatina, palatina lateral, palatina media, ¿no? Entonces, obviamente, pues, las técnicas anestésicas son diversas. Usamos nosotros, por lo general, técnicas intraorales, o sea, dentro de boca. Sea, pues, tópica, sea infiltrativa, sea troncular, que son las más utilizadas, ¿no? Y obviamente que eso obedece, pues, a que ustedes tengan conocimiento fundamental de anatomía, para saber qué nervios tienen que anestesiar para tal o cual pieza dentaria, ¿no? Dependiendo, el nervio alveolar inferior, el dentario inferior, el mentoniano, la rama dentaria, las ramas linguales, el nervio alveolar superior, el nervio alveolar medio superior, todo eso tienen que verlos ustedes para más o menos saber su anatomía, ¿no? Ver de repente, pues, si anestesiamos el nervio alveolar superior, anterosuperior, ¿qué vamos a anestesiar? Acá tenemos, si anestesiamos el nervio palatino mayor, vamos a anestesiar encía palatina correspondiente a premolares y molares, ¿no? Si de repente en la zona inferior anestesiamos el nervio alveolar inferior, vamos a anestesiar todos los dientes inferiores de la zona. Si anestesiamos el nervio lingual, vamos a agarrar la parte interna, justamente la mucosa, la lengua y el suelo de la boca, ¿no? Y así por el estilo. Entonces es importante que ustedes sepan su anatomía para que sepan que anestesiando tal o cual nervio, tal o cual filete, van a anestesiar tejido duro, tejido blando, ¿no? Entonces la mayoría de procedimientos en odontología, sea pues incisiones, alveolotomías, cirugías, endodoncias, odontopediatría, en muchos de los casos utilizamos una buena anestesia local para que el paciente pierda la sensibilidad, no tenga dolor, ¿no? Y sobre todo que el procedimiento por el operador sea realizado de la mejor manera posible. Como le decía yo, no solo es exclusividad de odontología, también en medicina utilizan anestesia local cuando hay heridas de miembros, ¿no? De repente, cirugía de mano, cirugía antebrazo, alguna infiltración justamente para miembros inferiores, alguna rinoplastía. Entonces, tratamientos diversos que el paciente puede experimentar. Referente al empleo clínico, obviamente que uno de los grandes fines terapéuticos de un anestésico local cuando usamos nosotros es eliminar el dolor y la ansiedad, ¿no? El paciente no quiere experimentar el dolor. Entonces, justamente cuando aplicamos un anestésico local, justamente al controlar, al mitigar el dolor y la ansiedad, es un gran aspecto que tenemos que poder lograr en odontología, ¿no? Por eso que los anestésicos locales se asocian con agentes vasoconstrictores para que se potencie ese efecto y el paciente experimente pues un placer o confort al ser anestesiado. Con fines diagnósticos, ¿no? Justamente diagnosticar la zona pues problema, el dolor referido
¿no? Por eso que en muchos casos pacientes que vienen con un dolor irradiado en determinada zona, y para descartar, pues anestesiamos una área, para así más o menos discernir cuál es la zona problema o no. Hay que tomar también en cuenta que en alguna neuralgia del trigémino, también utilizamos anestésicos locales con fines diagnósticos, ¿no? Entonces, en cuanto a potencia y duración, a mayor concentración del anestésico local, mayor será el gradiente del mismo y más rápido penetrará en el nervio para alcanzar el nivel que impida el impulso nervioso, ¿no? Algo importantísimo que determina su potencia y duración. Entonces, la potencia de un anestésico local está relacionado con sus propiedades innatas. ¿Qué propiedades tienen los anestésicos locales? La vasodilatación intrínseca, la difusión por los tejidos tisular y que sea altamente liposoluble. Esa alta liposolubilidad pues está determinado también porque la capa lipídica es rica en lípidos, valga la redundancia. Entonces, obviamente, un fármaco liposoluble más rápido va a tramitar esa membrana y más rápido se va a producir el efecto, ¿no? Entonces, eso va a determinar la duración de un anestésico local, ¿no? Tenemos anestésicos locales de baja, media y alta duración, siendo la que más utilizamos nosotros la lidocaína y la mepivacaína entre hora a 2 horas. Tiempo promedio para hacer un procedimiento odontológico que nos brinde grandes beneficios, ¿no? Miren ustedes, también con la procaína, había un tiempo corto de acción, pero también con la bupivacaína y etidocaína, un tiempo prolongado. Estos últimos mencionados son para procedimientos un poquito más complejos, procedimientos de repente pues que requieren una mayor profundidad anestésica, cosa que rutinariamente no lo hacemos, ¿no? Usamos lo de duración intermedia. Siempre nos dicen, ¿no? ¿Por qué no podemos anestesiar un diente que esté con una infección en la zona? Justamente por la acidez del medio, ¿no? ¿Se acuerdan en la primera fotografía que le mencionaba, ¿no? En el tejido. Entonces, para que un anestésico local tenga una buena efectividad, el tejido tiene que estar aparente, no tiene que estar infectado, inflamado. ¿Para qué? Para que el anestésico se difunda bien por membrana, despolarice los canales de sodio y por ende pues se logre el efecto anestésico. Entonces, si hay acidez en el medio, esa acidez puede rechazar al anestésico local y por ende que el efecto anestésico no va a ser el esperado, ¿no? Por eso que primero, pues en casos así de infección e inflamación, primero hay que tratar la inflamación e infección, haciendo drenajes, aperturas, antibiótico terapia por lo general, ¿no? Eso es lo que se estila para estos casos. La eficacia de un anestésico local, el sitio y la vía de administración. De hecho, pues, se aprovecha de la gran irrigación en la zona para ver el sitio de administración. La dosis total a administrar está en función, repito, de determinados parámetros. Las características del agente anestésico individual, obviamente que sea altamente liposoluble. Al ser altamente liposoluble, más rápido va a atravesar las membranas, justamente de la capa lipídica. Y con el agregado de vasoconstrictores, sobre todo de tipo adrenérgicos, se va a potenciar el efecto. Hoy en día más con los de tipo adrenérgicos, como la epinefrina, ¿no? Hay también anestésicos, hay agentes vasoconstrictores no adrenérgicos, pero el problema es que todavía pues no se conoce a ciencia cierta la gran efectividad y sobre todo pues teniendo algunos efectos negativos al paciente, ¿no? Entonces todavía utilizamos vasoconstrictores de tipo adrenérgicos como la epinefrina. Recordad cuando tocamos la clase de sistema nervioso autónomo y vimos referente a las catecolaminas, vimos referente a lo que es la actividad de la epinefrina, uso sistémico, y de epinefrina como agente vasoconstrictor. Justamente esta parte adrenérgica obedece a que usamos para anestesia local de epinefrina como agente vasoconstrictor, o sea, de acción localizada. Cuando vemos un cartucho de anestesia, ¿no? Vamos a ver que es una solución anestésica, perdón, y que tiene componentes. Tiene 6 componentes como promedio. Uno, el anestésico local.
cualquiera de los mencionados, lidocaína, mepidocaína, articaína. Hoy en día, lidocaína o mepidocaína, ¿no? Tiene un agente corrector del pH, que es el ácido clorhídrico, que mantiene el pH del anestésico local. Hoy en día, los vasoconstrictores son por lo general adrenérgicos. La epinefrina, principalmente, más que la levonorepinefrina, mejorando las propiedades anestésicas locales. De hecho, hoy en día, la gran ventaja que ofrece la epinefrina en anestésicos locales es que la va a potenciar, va a mejorar su acción, su efecto, su duración, menos toxicidad, justamente por el vasoconstrictor. El conservante, el bisulfito de sodio, ¿no? También que tiene acciones de preservante y antioxidante. Este va a evitar que la epinefrina no se deteriore. Y si hay un conservante del anestésico del agente vasoconstrictor, habrá también un conservante del anestésico local, que es el metilparabeno. Es el que va a preservar al anestésico local, pero también tiene utilidad de esterilidad de la solución anestésica y como antimicótico o antifúngico. Y todo eso también tiene un medio de suspensión, que es el cloruro de sodio, al 0,9%, ¿no? Que es la que va a mantener en equilibrio isotonicidad toda pues esta solución. Entonces, 6 componentes que tiene la solución anestésica dental, ¿no? Ya como ustedes ven en cirugía, ya en la parte de la técnica hay calibres de agujas, ¿no? Calibres desde más pequeños hasta calibres más profundos, ¿no? De repente, pues a más profundidad, más posibilidad de anestesiar un tronco, un plexo nervioso o un tronco de gran calibre. Por eso también que, de acuerdo a la profundidad, tamaño, se catalogan las agujas en base a colores. El uso de la jeringa arponera cárpule para usar la anestesia local, ¿no? Y la técnica correspondiente que ustedes ya eso corresponde al curso de cirugía. Acá estamos conociendo el fármaco. ¿Qué se le debe considerar a un anestésico local para que sea ideal? El que fuese. Hoy en día solo se utilizan amidas, ¿no? Que sea selectivo en el tejido, que no irrite, obviamente ya hemos dicho, ¿no? Que el tejido esté aparente. Mínimo nivel de toxicidad y pocos efectos adversos. También hay que tomar en cuenta factor paciente, ¿no? Hay que ver la experiencia con el paciente, cómo le ha ido, pero por lo general los anestésicos locales tipo amidas son los que experimentan menor efecto adverso y deseado. Han habido casos aislados, reporte algunos efectos, ¿no? Que han sido parciales, todo eso, ¿no? Que se han manejado de manera satisfactoria, pero por lo general pues son medicamentos, la lidocaína y la mepidocaína, de gran utilidad. No ser doloroso al inyectado, eso ya depende mucho de la técnica, ¿no? Dicen que lo que duele es el líquido, no es la aguja. El periodo de latencia es obviamente el tiempo promedio de duración, ¿no? La acción es rápida y una duración adecuada, ¿no? Ya hemos visto, intermedia, hora a 2 horas. Ideal que el anestésico local que ustedes compren sea en base de vidrio, ideal, porque el vidrio se mantiene mejor que el plástico. El vidrio es transparente, te va a permitir ver la posibilidad de que haya suspensiones, turbidez, cosa que el plástico te lo puede un poquito impedir, ¿no? Un anestésico local es una base débil. Recuerden ustedes en el rango del pH, ¿no? De 1 a 14 o de 0 a 14, siendo entre medio 7, 14 lo más básico, 7 neutro. Entonces, miren, 7,5, 8,5 es un anestésico que está en el rango de una base, pero no fuerte, porque si fuera fuerte estaría en 14. Si sería mínimo, sería 7. Está en 7,5, 8,5. Es una base de tendencia débil. ¿Ya? La anestesia local debe tener una caducidad un poquito amplia, ¿no? Si ustedes se compran un día un cartucho de anestesia, pues no va a tener un tiempo de trabajo de duración de un mes, ¿no? Mínimo que sea 6 meses. El uso es personalizado. Hay que indagar en el paciente, experiencias anteriores, cómo le fue, ¿no? Para más o menos, pues, seleccionar el tipo de anestésico local a utilizar, sea lidocaína o sea mepidocaína, ¿no?
Entonces, los ésteres tenían algo negativo, tenían un metabolismo plasmático y eso generaba muchos problemas de alergia, a diferencia de las amidas, que su metabolismo es netamente microsomas hepático. Es un metabolismo un poquito más depurado, ¿no? Y luego, obviamente, pues la excreción por vía renal en metabolitos en forma inalterada. Entonces, cuando uno anestesia un nervio, no lo ve, porque un nervio, repito, es como una hebra de pelo de cabello. Vamos a ver que hay tipo de fibras. Fibras A, B y C. El diámetro de estas fibras corresponden a medidas en micras, pequeñísimas. La mielina es justamente la envoltura de esta proteína que le va a favorecer mayor rapidez de conducción, ¿no? Miren la velocidad de conducción en milisegundos. Por eso, como te anestesian, pues uno puede determinar la acción en cuanto a tiempo, ¿no? Porque por lo general la anestesia es rapidísima, es muy rápida, ¿no? Y al anestesiar, sea fibras A, B y C, ¿qué es lo que van a bloquear? La actividad motora, tactopresión, propiocepción, dolor, temperatura, potenciar la vasoconstricción o de repente por ahí el dolor y la temperatura también controlarla, ¿no? Entonces miren ustedes, pues anestesiando tales fibras van a también lograr bloquear determinada función. ¿Cuáles son los 4 principales factores físico-químicos determinantes de la eficacia anestésica local? Primero, que sea la liposolubilidad. La liposolubilidad va a significar la potencia anestésica. El fármaco atraviesa la membrana, pero también por otro lado puede generar toxicidad sistémica, si que es usado indebidamente. La unión a proteínas plasmáticas, que va a determinar la duración anestésica. La constante de disociación, o llamado el pK, el grado de acidez o basicidad de un anestésico local, va a determinar pues qué tan rápido atraviesa la membrana justamente el anestésico local. Y la vasodilatación, que va a permitir pues la difusión del anestésico a nivel sanguíneo, a nivel por mucosas, a nivel tisular. De hecho, que esa vasodilatación puede generar también una disminución de la potencia y el efecto, ¿no? Son 4 factores que pueden ser los determinantes en la actividad físico-química de la anestesia local, ¿no? Entonces miren acá, comparando anestésicos de tipo éster y de tipo amidas, las amidas están con tipo éster y amidas, perdón, en cuanto a la potencia anestésica, liposolubilidad, el pK, que es el pH más favorable, y la unión a proteínas plasmáticas, miren ustedes, ¿no? Entonces, en cuanto a más cruces, es más potencia. Miren ustedes, pues, la procaína como una cruz, lidocaína, mepiacaína, 2 cruces, acción potencia intermedia. Pero ya pues una potencia de 4 cruces ya obedece a anestésicos más especializados, ¿no? La liposolubilidad, lo que va a determinar que el anestésico local se distribuye a nivel de membrana, ¿no? Miren ustedes los valores que posee. El pH más aparente, más probable, miren ustedes el pH de la lidocaína, la mepiacaína. ¿Cuánto era el tejido? Su pH del tejido 7,4, es compatible por la zona, ¿no? Y la unión a proteínas plasmáticas, que va a determinar qué tan potente es. Procaína, potencia leve. Lidocaína, mepiacaína, potencia intermedia. Y miren la bupivacaína y lidocaína, es una potencia que supera prácticamente el 90%, ¿no? Entonces son aspectos importantes a determinar cuando se quiere valorar la efectividad anestésica, ¿no? Bien, ¿cuáles serían los efectos sistémicos que se le atribuyen a la anestesia local? Principalmente lo que es sistema cardiovascular, ¿no? Dicen que los efectos negativos de un anestésico local se deben porque anestesiamos a una zona prohibida. Cuando anestesiamos, repito, dentro de un vaso sanguíneo o por cantidades excesivas. Por eso que siempre, al colocar un anestésico local, tenemos que un poquito con la jeringa carpular ponera, aspirar un poquito. Y no debemos estar dentro de un vaso o dentro de la luz de un vaso sanguíneo. Porque al aplicar dentro de un vaso sanguíneo,
podemos traer algunos efectos contraproducentes en el paciente. ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta eso. Y a nivel cardiovascular, pues se han visto casos de arritmias, hipotensión, depresión de la contractibilidad, vasodilatación periférica, bradicardia sinusal. Entonces, pues, todas estas cositas son las que se han descrito, que se han visto en pacientes con problemas cardíacos por la aplicación indebida o incorrecta de un anestésico local, ¿no? Hasta lo más extremo, ¿no? Una parada cardiovascular. Pero obviamente son casos muy extremos. Entonces, acción sobre el sistema cardiovascular. El siguiente sistema, la acción sobre el sistema nervioso central. También que se le atribuye por un procedimiento pues incorrecto en un vaso sanguíneo o por cantidad excesiva. Entonces acá también vamos a ver en el paciente si por error, por algún error algo, se anestesia pues y se afecta el sistema nervioso central, va a haber ansiedad, inquietud, nerviosismo, excitación, depresión, fasciculaciones musculares, vértigos, nistagmus, todo eso, convulsiones, pérdida de la conciencia, ¿no? Es lo que está descrito. Y casos extremos, poco reportados, lo que son problemas cardiorrespiratorios y disnea. Han habido casos muy aislados de algunos pacientes que han fallecido en el consultorio dental, ¿no? Pero muchos de ellos con comorbilidades que ya generaban pues en el paciente ya un problema un poquito más serio de fondo, ¿no? Y también tenemos las reacciones psicogénicas, que son las más comunes, atribuidas principalmente por una estimulación adrenérgica. El estrés, el miedo, la fobia, la ansiedad, nos genera, repito, esa reacción psicogénica, que puede ser de dos tipos. El síncope vasovagal, que uno suda, la diaforesis, palidez, náuseas y confusión mental, mareo, taquicardia, hipotensión y microtemblores. O por otro lado, la hiperventilación, que no es más que una ansiedad excesiva, polipnia, o sea, una respiración agitada, con poca profundidad, hipoxia cerebral e inconsciencia, ¿no? En casos muy extremos, ¿no? Entonces, estas reacciones psicogénicas, a diferencia de las anteriores, se pueden manejar de una mejor manera, justamente en el paciente que tenga estos problemas, ¿no? Adquiridos. ¿Qué accidentes anestésicos locales podemos considerar durante el procedimiento? ¿De tipo inmediato o de tipo mediatos? Miren el dolor, que se rompa la aguja, hematomas, parálisis facial, isquemia, inyección a zona vecina, automordeduras, síndrome de Frey, necrosis, dolor, infecciones y parestesias por una lesión nerviosa, ¿no? Son los que se atribuyen a accidentes anestésicos de procedimiento, ¿no? Que se rompa la aguja ya sería pues sería de repente un problema serio, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentra la aguja, se podrá o no sacar. Por eso no hay que angularla. La aguja hay que individualizarla. El hematoma que se produce también por algunas lesiones, justamente, pues, y una extravasación sanguínea. La parálisis facial, muchas veces que anestesiamos y de repente anestesiamos un nervio sensitivo, motor, y puede generar, repito, una parálisis. Eso lo vemos prácticamente con una fotografía simple y viendo la característica, repito, de esa parálisis, ¿no? Que si ocurriera, pues, tiene que tener un tratamiento rehabilitador. La isquemia se pone blanco por mucho vasoconstrictor. No es bueno colocar mucha anestesia por colocar. Hay que colocar la cantidad adecuada, lo mínimo necesario, ¿no? Para lograr un efecto anestésico ideado correcto, porque justamente si hay isquemia, no hay circulación y ese tejido se puede gangrenar. Tener mucho cuidado con ello. Las infecciones, ¿no? Cuando ponemos también mucho vasoconstrictor y bloqueamos, repito, y al bloquear se queda el alveolo seco, el hueso expuesto, y eso puede generar una alveolitis, donde tendremos que tapar, repito, el
la cavitación con un cemento quirúrgico, sí. La necrosis también en otras zonas del paladar o de los dientes, ¿no? Que también pueden presentarse como accidente de procedimiento por un mal paso, ¿no? El síndrome de Frey también está relacionado también como un problema de tipo nervioso, ¿no? Que el paciente experimenta pues que el labio inferior es el que más está jugando, es el que más está de repente comprometiendo, ¿no? Sobre todo pues cuando el paciente cierra la boca y determinados tejidos no cierran como debiera. Ya estaremos ahí hablando ante un síndrome de Frey. Automordeduras, sobre todo en niños, ¿no? En las cuales el niño, pues, cuando se le anestesia y no se le imparte las medidas justamente al papá, esa experiencia de no sentir hace que algunos niños se muerdan los labios y genere problemas o traumas, ¿no? Alergias y toxicidad. Prácticamente se atribuye la alergia de un anestésico local hoy en día principalmente por una mala técnica, por haber aplicado en un vaso sanguíneo, o sea, por la aplicación de tipo vascular o haber utilizado cantidades excesivas, ¿no? Pues uno debe colocar anestesia en cuanto a lo aparente, en cuanto a lo que está descrito, ¿no? No usar por usar anestesia local, porque pasa a estar incrementando inadecuadamente cantidades que eso de repente el paciente puede ser negativo para el paciente, porque le puede afectar de repente a un órgano que está de repente relacionado, repito, con lo que es una aplicación pues exagerada. Las reacciones inmunológicas, ¿no? Contra un antígeno y que puede ocurrir en un individuo sensibilizado con antecedentes. Hay que indagar, ver antecedentes del paciente con anestesia local, cómo le fue su experiencia, ¿no? Porque realmente hoy en día las reacciones con las amidas es bien rara, ¿no? Que paciente le pusieron tal, no me contestó, el paciente de repente por ahí hizo una reacción de hipersensibilidad o alergia, ¿no? Que el paciente no contestó de repente a una llamada, el paciente no contestó a una reacción, y por eso pues que hoy en día una reacción alérgica o de hipersensibilidad son raras con las amidas, son bien raras, ¿no? Por eso que siempre hay que indagar en el paciente antecedentes, ¿no? ¿Y a qué componentes se le atribuyen la posibilidad de alergia de un anestésico local? Principalmente a los conservantes, ¿no? Al bisulfito de sodio y al metilparabeno. Principales elementos que van a generar problemas, repito, repito, de tipo de alergias, ¿no? Entonces, con los anestésicos locales, lo que se trata es de evitar la absorción, ¿no? Entonces, porque si se absorbe, ya se pasaría muy rápido a la sangre y se perdería la eficacia. Y al perderse la eficacia, se incrementaría la posibilidad de reacciones adversas. Por eso que es importante que en cuanto a anestésicos locales, cuando anestesiamos, ¿no? Todavía no, el anestésico no se absorbe, está a nivel submucoso ahí. Ya cuando pasa su tiempo de acción, hora y media, 2 horas, recién se va lentamente absorbiendo sangre. Sangre se va absorbiendo muy lentamente, ¿no? ¿Para qué? Para que esta pues se metabolice y se procese muy lentamente. Entonces, ¿quién evita que el anestésico local se absorba rápidamente? El agente vasoconstrictor. Por eso es su importancia, ¿no? Entonces es importante los aspectos que estamos mencionando. ¿Qué posibilidad de una reacción alérgica de darse si fuera moderada o severa, ¿no? Acá hay una lista pues de posibles condiciones que puedan generar una reacción, repito, alérgica. Cuando hay problemas cardiorrespiratorios, cuando hay problemas digestivos, cuando hay nerviosismo convulsivo, tos, falta de respiración, prurito generalizado,
edema angionerótico o hinchazón de laringe, de faringe, del labio, de párpados, lengua y una hipotensión y arritmias cardíacas. Entonces, estas condiciones están relacionadas con posibles reacciones de alergia moderadas a severas, ¿no? Por eso es que es importante en un paciente que nunca se ha anestesiado, antes de un procedimiento, aplicar una cantidad pequeña de anestésico local para valorar en 5 minutos si hace o no alguna reacción en la zona de aplicación, sea un prurito, un barrito, una areola, sea por ahí un elemento extraño, ¿no? Frente a la anestesia local. Entonces, eso obviamente se debe hacer en el paciente, ¿no? Antes de proceder a anestesiar, sobre todo con el que no ha tenido antecedentes de anestesia local. Obviamente que para una reacción alérgica moderada, severa, ya lo habíamos hablado en antihistamínicos, ¿no? Que obviamente que si el paciente llega a sala de operaciones, llega a una UCI, ahí tienen todos los elementos para tratar una reacción de hipersensibilidad o una reacción anafilactoria o anafiláctica, ¿no? La ventilación pulmonar, la oxigenación, el AMBU de complemento, posición de Trendelenburg. La posición de Trendelenburg es una posición en la cual las piernas están por encima del nivel de la cabeza, ¿no? Con una determinada inclinación, y la intubación, ¿no? Para lo que es la aspiración y respiración del paciente. Y como primer fármaco que comanda, repito, ante una reacción moderada severa es la adrenalina, como agente vasoconstrictor, que me va a generar un aumento de la presión, una broncodilatación y sobre todo un aumentar el gasto y la presión arterial, el gasto cardíaco y la presión arterial, para el paciente reanimarlo, para mejorar su conducción cardioeléctrica. Luego también como complemento el uso de la hidrocortisona y la dexametasona como potentes antiinflamatorios de acción multisistémica. Y justamente cuando hay edema, cuando hay inflamación, es característico de una reacción anestésica, de una reacción, perdón, de hipersensibilidad moderada severa. Luego como complemento, como apoyo, repito, la clorfenamina. Esta clorfenamina, repito, para la reacción histamínica. Entonces la clorfenamina, la dexametasona, la adrenalina van de la mano para una reacción de tipo anafilactoide. Y ahí obviamente pues obedece a revalorar el caso todo ello, ¿no? Por eso que siempre tenemos que tener en nuestra práctica privada epinefrina, dexametasona, clorfenamina, tener conocimientos inyectables de aplicación, ¿no? Porque eso nos puede traer algunos problemas de repente por desconocimiento o porque sencillamente no conocemos, ¿no? Entonces es importante tener esos medicamentos ante la posibilidad de una reacción alérgica. Experimenten que en la consultoría dental tenemos de repente urgencias que emergencias, ¿no? Una urgencia no está de por medio de la vida del paciente, obviamente tomando las medidas del caso. En cambio, una emergencia ya está de por medio de la vida del paciente y justamente el problema de poder generar pues algún daño un poquito más severo, ¿no? Anestésicos locales con interacción con medicamentos. Principalmente hay que valorar la interacción de anestésicos locales con los AINES, porque al estar el paciente anestesiado y el paciente a la vez consume un antiinflamatorio no esteroideo, ambos van a hacer una acción sinérgica analgésica antiinflamatoria, mejor dicho, que el anestésico local se va a potenciar su efecto con un agente inhibidor. Luego, pacientes coronarios que están tomando, por ejemplo, betabloqueadores como el propanolol, como el atenolol, mucho cuidado, ya que el uso contiguo combinado de anestésicos con betabloqueadores puede disminuir la posibilidad del metabolismo anestésico local y generar niveles de toxicidad a nivel hepático. Cuidado, ¿no? Por ejemplo, en unión con otros depresores, el efecto depresivo variado, ¿no? Valorar su uso, por eso mucho cuidado en utilizar fármacos de acción similar, afín, que estas puedan potenciar su efecto, ¿no? Mucho cuidado con ellos, ¿no? Luego también con los agentes vasoconstrictores, principalmente pues el riesgo
de isquemia en zonas terminales, ya que una vasoconstricción excesiva puede generar hipoxia de los tejidos y por ende una necrosis. ¿Quiénes tendrían contraindicados los anestésicos locales? Pacientes con problemas cardiovasculares severos inestables. Todos los demás pacientes con enfermedades, repito, no controladas. El paciente no controlado es un paciente problema. ¿Por qué? Porque no sabe su estado estal, no está medicado, no está controlado y aparentemente se siente bien. Cuando uno le hace un procedimiento y de repente el paciente no está compensado, no está chequeado, no está valorado, pueden haber problemas, ¿no? Por eso repito que es importante que el paciente que tengan una condición sistémica ya de fondo, que sean controlados antes de un procedimiento odontológico y pedir las interconsultas correspondientes, ¿no? También, ¿qué otra característica, no? Tejidos muy inflamados e infecciones pueden ser negativos para el paciente, ¿no? El estrés y la autoridad, pues, el estrés, perdón, y la extrema ansiedad que el paciente puede experimentar. En cuanto a las precauciones, principalmente, pues, no se ha visto mayor sensibilidad cruzada entre dos anestésicos de tipo amidas, ¿no? Hoy en día uno usa por lo general un anestésico nomás de un tipo. En el embarazo se ha visto que los anestésicos locales no atraviesan la barrera hematoencefálica y por ende pues no producen efecto teratogénico. En la lactancia también excreción en pequeñas cantidades sin mayores problemas, ¿no? En pediatría, geriatría, no hay prácticamente mayor restricción, salvo algún efecto contraproducente particular que el paciente no experimentara. Esas son las condiciones de contraindicaciones y precauciones referente a los anestésicos locales, ¿no? Venden anestesia local así, en algunos frascos viales, justamente para su aplicación y su utilidad en procedimientos de cirugía menor, ¿no? En odontología utilizamos la anestesia tópica, que es a base de benzocaína, un éster, o lidocaína, una amida. Y usamos anestésicos locales, ¿no? Sea en cartuchos de vidrio, ¿cómo se llama? En otras presentaciones como la mepivacaína al 3%, aquí es la lidocaína, y por otro lado también tenemos la articaína, ¿no? En bases de vidrio principalmente, ¿no? Anestesia tópica y anestesia en cartucho de anestesia para técnicas de inyección, sea infiltrativa, sea tronculares o técnicas especializadas. Hoy en día lo que más se utiliza es la lidocaína y la mepivacaína, son los dos. Entonces, si comparamos un anestésico local con vasoconstrictor versus un anestésico local sin vasoconstrictor, entonces vamos viendo que la curva de efecto, la que más hace, obviamente, es la anestesia con vasoconstrictor, ¿no? Miren su pico que hace, su efecto prolongado para disminuir en un lapso de tiempo. En cambio, sin vasoconstrictor, sube y se queda ahí unos 25 minutos, ¿no? Sube, en cambio una anestesia con vasoconstrictor te va a durar hora y media, 2 horas, en cambio una anestesia sin vasoconstrictor te va a durar menor tiempo. Y lo que uno quiere para un procedimiento dental es una anestesia que te dé un margen de tiempo de trabajo óptimo justamente para poder anestesiar tejidos duros, de repente manipular tejidos blandos y algunas otras zonas por ahí determinadas, ¿no? Entonces miren ustedes por acá, cuando mencionamos algunos anestésicos locales, ¿no? Miren la lidocaína, toxicidad baja, la mepivacaína, toxicidad también baja, ¿no? Miren acá la levobupivacaína y la roxivapacaína, ¿no? Toxicidad intermedia. La cocaína, por ejemplo, toxicidad muy alta.
¿no? Entonces, miren ustedes para que vean también las características físico-químicas, ¿no? Miren la articaína, ¿no? Su toxicidad baja. Entonces hay que más o menos recalcar lo referente pues a esas condiciones de esos anestésicos locales para más o menos considerar lo que todavía siguen siendo de utilidad. Entonces con la lidocaína, nombre de marca, el Silonés, el neolidocatón, vamos a anestesiar tejidos blandos, tejidos pulpares, miren el tiempo promedio, tejidos blandos, tejido pulpar, infiltración, bloqueo nervioso, el pico de efecto, ¿no? Su solubilidad en lípidos, unión a proteínas plasmáticas moderadas altas, el metabolismo hepático y el tiempo de vida media, su duración, 1h30 a 2 horas, la lidocaína, ¿no? En cuanto a las presentaciones, las que más se venden en el mercado son la lidocaína al 2% con 1 en 80.000 y 2%, 1 en 100.000. Recordar, 2% es la concentración del anestésico local. 1 en 80.000 es la concentración de la epinefrina en toda la solución. Entonces, hay lidocaína al 2% con epinefrina 1 en 80.000 o con epinefrina 1 en 100.000, ¿no? Hay también dosis máxima recomendada para adultos y niños con epinefrina, recomendada para adultos y niños sin epinefrina. Pero la lidocaína que más se comercializa es la lidocaína con epinefrina, es la que más se vende. Pero lo que más se venden es 1 en 80.000, 1 en 100.000. Ya, entonces cuando compramos lidocaína, por lo general es la que tiene epinefrina, siempre, por lo general. Pero tenemos una alternativa, que es la mepivacaína, el mepivastecin y el escandonés. Para infiltración del tejido blando pulpar, miren el tiempo, tejido blando pulpar, la infiltración que se da, el bloqueo nervioso que se da y el pico de efecto aproximado, ¿no? Es rápido. La morada solubilidad, la UPP moderada alta, unión a proteínas plasmáticas moderada alta, metabolismo hepático, tiempo de vida media es un poquito mayor de duración que la lidocaína. Acá tenemos sus presentaciones. Mientras que la lidocaína te la comercializan con epinefrina al 2%, cuando queremos buscar un alternativo, porque de repente tiene el paciente intolerancia al vasoconstrictor, pensamos en un anestésico sin epinefrina, ¿no? Y el anestésico comercialmente que no tiene epinefrina es la mepivacaína, sin agente vasoconstrictor. Entonces tenemos, repito nuevamente, la lidocaína con epinefrina, 1 en 80.000, 1 en 100.000. Y cuando el paciente tiene contraindicado la epinefrina o tiene otro aspecto, ¿no? Se utiliza la mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor. Por eso cuando uno va a comprar a la casa comercial, deme un anestésico local sin epinefrina, es casi un hecho que le vendan la mepivacaína al 3%. Y por otro lado, cuando va a comprar un anestésico local con epinefrina, más que seguro que le van a vender la lidocaína. 1 en 80.000, 1 en 100.000, ¿no? Acá más o menos miren la dosis máxima recomendada con epinefrina. Este es con y este es sin, ¿ya? 6,65 miligramos kilogramo. Es lo que se estila usualmente. Y por otro, uno nuevo, que es la articaína, el ubistecin y el ubistecin forte. Su liposilidad también alta, su unión a proteínas plasmáticas moderada alta, su metabolismo plasmático, tiempo de vida media, hora y 20, su inicio de acción de 1 a 6 minutos. ¿Cuánto dura la acción? Prácticamente 1 hora. Y acá también tenemos eminentemente la articaína con epinefrina. Miren ustedes, la lidocaína al 2%, la mepivacaína al 3%. Y la articaína al 4% con epinefrina. 1 en 100.000, o también puede ser articaína al 4%, 1 en 200.000. La dosis recomendada máxima ahí tienen para adultos y para niños. 7 miligramos kilogramo, 5 miligramos kilogramo, ¿no? Y acá también tenemos, para que más o menos vean, los vasoconstrictores, ¿no? Miren, cuando viene la epinefrina 1 en 80.000,
¿A cuánto equivale de vasoconstrictor? 22,5 microgramos. 1 en 100.000, 18 microgramos. 1 en 200.000, 9 microgramos. Hay unas tablas también referenciales para ver lo referente a estimar la cantidad de cartuchos a utilizar, ¿no? Miren, acá también hay algunas tablas que les pueden ustedes ayudar. Por ejemplo, miren, un paciente de 4 años, de un peso promedio de 20 kilos. ¿Cuántos cartuchos de lidocaína con epinefrina? Aproximadamente 2 cartuchos y medio, como máximo, ¿no? Lidocaína sin epinefrina, 2.5 cartuchos. Lidocaína con epinefrina, hasta 4 cartuchos. Pero nadie va a llegar pues a la cantidad máxima, ¿no? Todo está en función al peso del paciente. Miren, un paciente de repente adulto, de un peso promedio de 70 más. Lidocaína sin epinefrina, 8 cartuchos. Puede ser un poquito más gordito, güey. 8 cartuchos. Y lidocaína con epinefrina, 13 cartuchos. No se les ocurra a un paciente colocarle 13 cartuchos, ¿eh? Solamente son referencias, es una estimación, ¿no? En un paciente para un procedimiento pequeño, un cuarto cartucho, moderado, medio cartucho, un poquito intenso, ya un cartucho, 2 cartuchos, pero raro que se llegue a una cantidad máxima en el paciente, ¿no? Acá estoy que le pongo como referencias estos datos solamente para que se oriente, ¿no? Durante la condición del paciente, durante la gestación, que es una condición muy particular, ¿no? Tanto la articaína, mepidacaína y lidocaína están en un nivel B y C. No hay ningún medicamento inocuo para una gestante, ningún medicamento que no le haga daño, ¿no? Pero si no hay ningún medicamento que le haga daño, nivel X, pueden utilizar nivel B. Y dentro del nivel B, ¿a quién tenemos acá? La lidocaína, ¿no? Sin epinefrina y con epinefrina, ¿ya? Entonces, obviamente, se ha visto de que estos anestésicos locales de tipo amidas, como la lidocaína, no atraviesan rápidamente la barrera hematoplacentaria, ¿no? Y no tienen efecto teratogénico. Quiere decir que a una gestante se le puede colocar cantidades pequeñas de anestesia local, en base pues a su condición de embarazo, ¿no? Entonces, si se va a colocar, que sea cantidades mínimas de las permitidas, evitando, o sea, aspirando para no irle aplicando en un vaso sanguíneo, ¿no? También puede ser de utilidad para lo que es la embarazo y la lactancia, ¿no? O sea, no se ha visto mayor efecto teratogénico con la lidocaína, que tiene nivel B. En cuanto a vasoconstrictores, ¿no? Obviamente es un elemento importantísimo. Entonces, en cuanto a vasoconstrictores, la mayoría de vasoconstrictores que se trabaja son los receptores alfa-adrenérgicos, ¿ya? Que es la que tiene el mayor efecto deseado de un anestésico local. Entonces, cuando colocamos la epinefrina, van a haber cuando colocamos la lidocaína con epinefrina, van a haber acá receptores alfa-adrenérgicos que van a recepcionar, repito, al aplicar esas moléculas del fármaco, van a ser reconocidas por estos receptores y por ende se va a mejorar el efecto anestésico, ¿no? Más no los receptores beta-adrenérgicos. Miren ustedes, entre los alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos, los alfa son los que más se activan versus a los beta-adrenérgicos, ¿no? Y obviamente, pues, se debe colocar la anestesia lo más aparente, la cantidad más aparente para evitar efectos indeseados, ¿no? Por eso que un anestésico local tiene como generalidad ser vasodilatador, pero si esa vasodilatación se incrementa, sencillamente se pierde la eficacia. Por eso, ¿quién te mantiene en la zona el anestésico local? La epinefrina, por un tiempo promedio, hora y media, 2 horas, y después el efecto se va absorbiendo lentamente, ¿no? Entonces, con los anestésicos locales sucede un aspecto importante, ¿no? Una variante en la farmacocinética. ¿Se acuerdan? En la farmacocinética, cuando estamos pasando un medicamento, se da primero la absorción, después la distribución, después el metabolismo,
De ahí la excreción, ¿no? Entonces, acá principalmente, pues, cuando se coloca un anestésico local, ese anestésico permanece en la zona y por ende el efecto anestésico. ¿Quién nos mantiene en la zona por un tiempo acorde? La epinefrina. Después que el medicamento lo han puesto en determinada zona, ya a la hora y media, 2 horas, lentamente se va yendo el efecto. Eso quiere decir que se va absorbiendo. Y en la medida que se absorba más lentamente, será menos perjudicial para el paciente la posibilidad de un problema de alergias, ¿no? Hoy en día, el anestésico más utilizado todavía son los adrenérgicos, como la epinefrina, más que la levonorefrina. Hoy en día, cuando compren un anestésico local, que sea con epinefrina, ¿no? Que es la que nos va a dar, pues, una mejor eficacia, mayor potencia y mayor seguridad en el paciente, ¿no? Hay la norepinefrina, noradrenalina, pero no las usen, porque el problema de ellas es que pueden generar cuadros de arritmias, ¿no? Hay también otros vasoconstrictores no adrenérgicos, como la vasopresina, felipresina, fenilefrina y ornipresina, que están todavía, pues, en fase de ensayo, de procedimientos, y sobre todo su síntesis todavía requiere un poquito de mucha inversión. Entonces, hoy en día, cuando compren un anestésico local, ¿no? Compren lidocaína al 2%, con epinefrina, 1 en 80.000, 1 en 100.000. La que más se comercializa es la de 1 en 80.000, ¿ya? Si no hay 1 en 80.000, pueden utilizar la de 1 en 100.000. Esta es la 1 en 80.000, es la más clásica, ¿ya? Y cuando el paciente requiera un anestésico sin epinefrina, ahí tienen la mepivacaína sin agente vasoconstrictor al 3%. Hoy día también hay otro anestésico que es la articaína, que tiene el 4% con epinefrina, que también tiene su vasoconstrictor 1 en 100.000, pero tiene mucha concentración del anestésico local. Entonces, pues, lidocaína al 2%, 3%, ya se manejan en esos casos, ¿no? Entonces, cuando es lidocaína con epinefrina, es esta presentación de acá. Lidocaína al 2% con epinefrina, 1 en 80.000. Y cuando el paciente tiene intolerancia al vasoconstrictor, sencillamente utilizar la mepivacaína sin vasoconstrictor, que esta mepivacaína que venden es al 3%. ¿Qué ventajas nos ofrece el vasoconstrictor, la epinefrina? Mayor tiempo de acción, tiempo de presencia, menos sangrado, hemorragia, la toxicidad sistémica, porque la absorción es lenta, es mucho menor, y sobre todo, pues, a más potencia, menos cantidad de anestésico a utilizar. Las desventajas, obviamente, que puede haber un incremento de la presión arterial, sobre todo en algunos pacientes con estos antecedentes. Hay que valorar, sopesar el caso, ¿no? De repente puede haber una estimulación del sistema nervioso central, aprensión, mareo, confusión, que eso hay que saberlo manejar en el paciente. Y si colocamos mucho anestésico local con vasoconstrictor, puede haber un retraso en la cicatrización de las heridas y del edema tisular. Por eso que es importante que eso se vaya corrigiendo. Bien. Entonces, recuerden que nosotros tenemos catecolaminas endógenas. ¿Quiénes son las catecolaminas endógenas? La adrenalina endógena que segregamos, ¿no? Cuando hay un dolor, cuando hay estrés, cuando hay ansiedad, segregamos la adrenalina, ¿no? Y eso puede hacer que esa adrenalina que segregamos se potencie con la adrenalina de un cartucho anestesia. Por eso que es importante que hay que manejar al paciente, ¿no? Pues es importante. Miren este cuadrito. En un paciente, ¿no? En un paciente en condición normal, aparente, óptima, sin ninguna contraindicación, lo ideal es esto de acá. Lidocaína al 2% con epinefrina 1 en 80.000. Es lo ideal, ¿no? Pero si el paciente es hipertenso o tiene alguna contraindicación con la epinefrina, ¿no? O si un paciente, repito, con algún problema de arritmia, con algún problema de hipertensión
controlada o que se le eleva demasiado, sencillamente tienen una alternativa inmediata. La lidocaína al 2% con epinefrina, pero no una en 80.000, una en 100.000, un poquito más diluido. ¿Ya? Entonces, repito, en un paciente con condición orgánica, entre comillas, normal, óptimo, aparente, esta presentación es lo ideal. Pero si tiene alguna afección sistémica como hipertensión o alguna alteración, ¿no? Pero que toma sus medicamentos, pero un poquito le puede caer mal, entonces usen la epinefrina más diluida, un enzimil. Y si no pueden ni el uno ni el otro porque le cae mal la epinefrina, váyanse a la mepivacaína 3% sin agente vasoconstrictor. O sea, la mepivacaína sin epinefrina. Obviamente que estos de acá duran más, duran menos, ¿no? Hay que sopesar también cuál sería la ventaja de usar uno u otro, ¿no? Entonces, por lo general, uno coloca una anestesia local porque quiere una buena potencia, una buena acción, un buen efecto. El problema que se utiliza en una mepivacaína, no les digo que no usen la mepivacaína, ¿no? Sino que la potencia es menos, la duración es menos. Entonces hay que saberlo, pues, también manejar, ¿no? En cambio, hay una articaína, miren, al 4% es la que tiene más concentrado el anestésico local y más diluido también su epinefrina, ¿no? Esta de acá está, pero no está muy comercializado. En el mercado están estas dos, ¿no? Más concentrado, más diluido. Y esta que no tiene epinefrina, ¿no? Entonces, tienen anestésicos con epinefrina, tienen anestésicos sin epinefrina. No tienen más que coger, ¿no? Lidocaína al 2% con epinefrina, 1 en 80.000, o 1 en 100.000, o mepivacaína al 3% sin epinefrina o sin agente vasoconstrictor. ¿En quiénes estaría contraindicado el vasoconstrictor? En pacientes alérgicos al principio activo, hipertensos no controlados en estadios 3 o 4, pacientes con problemas de neuropatías o arteriosclerosis, pacientes con problemas cardiovasculares inestables. Dicen que un paciente con algún problema cardiovascular inestable tiene que esperar 6 meses como promedio para que se le pueda aplicar la anestesia con epinefrina, imagínense, ¿no? Pero mientras, la anestesia sin epinefrina. Gestantes en el primer y tercer trimestre dice que debe cuidarse porque el primer trimestre está la organogénesis y el tercer trimestre ya el paciente pues también experimenta por el aumento del volumen también una hipertensión por cierta compresión. Entonces acá sea primero o tercer trimestre pues cantidades mínimas pequeñas, tratando, repito, de no generar algún problema mayor, ¿no? Pacientes con hepatopatías y nefropatías. Recuerden que acá se da el metabolismo y acá se da la excreción. Muchos de estos anestésicos locales se metabolizan a nivel hepático y se excretan a nivel renal. Entonces, obviamente, estos dos tienen que ser adecuadamente bien valorados. Pacientes sistémicamente comprometidos, no controlados. Un paciente no controlado sistémicamente es una caja de Pandora que puede traernos muchos problemas. Pacientes con beta bloqueadores y antidepresivos, puede haber una acción antagónica. Pacientes que estén con psicoestimulantes o bajo efecto de sustancias, repito, pues dependientes o narcotizantes o drogas estimulantes, no, porque se potencia el efecto, ¿no? Y sobre todo, pues en pacientes, indagar de repente alguna actividad antagónica frente a algún conservante o preservante del agente vasoconstrictor. Bien, hemos visto entonces lo referente a los anestésicos locales, ¿no? A manera pues de que es uno de los grupos o solución anestésica que más utilizamos en odontología y obviamente es tener algunas características en cuanto a su uso, ¿no? Por eso que es importante pues tomar en cuenta criterios para su uso, pues, ¿no? Hay que ver la condición del paciente, cómo está el paciente, quién lo va a recibir, antecedentes, historia clínica,
Si es paciente sano, un sistémicamente comprometido, de repente de consulta, hay que ver qué tipo de anestesia el paciente requiere, qué cantidad, ¿no? En base al peso, en base a la edad, en base al cuadro clínico. Hoy en día solo amidas, recuerden, ¿no? Lo que es lidocaína es con epinefrina. Lo que es mepivacaína es sin epinefrina. Y la articaína es uno que ya está en nuestro medio, pero no está muy comercializado. La combinación anestésico local con epinefrina es una combinación ideal, porque obviamente pues hoy en día cuando asociamos la lidocaína con epinefrina, pues vamos a ver un efecto más potenciado del anestésico local, ¿no? Pacientes muy ansiosos, muy temerosos, de repente la anestesia local, de repente la posibilidad de una premedicación, ¿no? Con una benzoazepina, de repente con un midazolam, con un alprazolam antes de repente la tensión. Recuerden que la anestesia local nos sirve para controlar el dolor, suprimir el dolor, ¿no? Toxicidad a ellas es rara, pero de todas maneras al hacerlo, indagar antecedentes, ¿no? Muy probable que de repente las reacciones por miedo, fobias o temores son las que más abunden cuando colocamos anestesia local, que son las llamadas reacciones psicogénicas, que ya la hemos tocado durante el tema. Antes de colocar anestesia hay que aspirar y no tiene que haber sangre, ¿no? Los principales problemas de la anestesia local se atribuyen a cantidades excesivas y se atribuye a una aplicación dentro de un vaso sanguíneo. Eso tenemos que evitar. Al aplicar anestesia con calma, de manera lenta, hay muchas técnicas anestésicas que eso ya ustedes lo van a aprender en cirugía o en otros cursos de clínica, ¿no? Utilizamos mucho lo que es las técnicas intraorales, ¿ya? De usar la cantidad mínima necesaria, lo mínimo necesario, ¿no? Para un paciente pediátrico, según las tablas que están ahí, para un paciente pediátrico, para un caso pequeño, así en la práctica, un cuarto de cartucho, ¿no? No más. En un paciente ya adulto, para un caso leve, un cuarto de cartucho, para un caso moderado, medio cartucho, para un caso un poquito más intenso, cartucho y medio, en cirugía, 2 cartuchos, no más. En la práctica no más lo que se aplica, ¿no? Y lo bueno que se puede aplicar en diferentes grupos etarios, niños, adultos, ancianos, ¿no? Obviamente con la supervisión del caso, ¿no? Casos ya muy complejos, ya la derivación del paciente a una entidad, pues, de primer orden o de primer nivel. Bien, entonces, hemos conversado hoy en día referente a la anestesia local, un tema interesante, un tema que ya abre la segunda parte, un tema que abre la segunda parte del curso, cuando ahí comenzamos la semana número 10, y por eso que es importante, pues, conocer la farmacología, conocer justamente la anestesia local, que es el grupo de medicamentos que ustedes más van a utilizar en su práctica clínica. Muchos de los procedimientos odontológicos requieren anestesia. Lean, infórmense, vean efectos negativos, efectos adversos, conozcan su técnica, practiquen su técnica, para que más o menos vean, pues, los aspectos relacionados a ellos, ¿no? Sobre todo también reconocer la importancia de los anestésicos locales que nos brindan hoy en día, ¿no? Sobre todo esa asociación anestesia local con epinefrina, que es hoy en día una combinación muy buena, muy excelente.